mencionando por la misma, y como Lilian, ¿verdad? Tú mencionaste del mandato que tenemos también de resolver y en el tema nacional, ya se está mencionando que esta política debería también extrapolarse a nivel nacional, ¿verdad? Siempre siguiendo la guía de la política macro que tiene el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, porque también nosotros debemos de compaginar y ser coherentes con las políticas nacionales, pero esto nos da una luz para poder implementar esa política recién aprobada. Gracias. Muchísimas gracias. Yo aprovecho en este momento para hacer un pequeño comentario. Con Jorge Luis trabajamos en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Jorge Luis trabajó en el área de políticas cabalmente y estrategias, y también ha estado como funcionario en el CONAP, ¿verdad?, como director ejecutivo y al mismo tiempo director del SECON, del Centro de Estudios Conservacionistas, acá en la Universidad de San Carlos. Muchísimas gracias por compartir y también por el trabajo que en algún momento estuvimos compartiendo para la Universidad de San Carlos previo a la política ambiental universitaria, Jorge Luis. Por ahí hay un profesor, ¿se puede acercar? Sí, muchas gracias. Juan Alberto López, mi nombre. Muchas gracias, doctor, por su conferencia y a todos buenos días. Yo encuentro justamente, comparto con usted que aquí lo que tenemos es una guía, una agenda para, no tanto para la implementación de la política, porque creo que los gestores de esta política deberían de regresar un poco sobre sus pasos y tratar de hacer un poco más participativa y más pública la política desde su formulación, ¿verdad?, para que tenga visos de éxito, ¿no? De hecho, cuando se presentó acá, se hizo esa crítica porque la mesa que se presentó, que la formuló, estaba constituida principalmente por representantes de disciplinas, como usted dice, o ha señalado que somos o hemos salido bastante ignorantes del problema ambiental. Y se vio, bueno, yo por lo menos no observé que hubiera participación de ciencias sociales acá, ciencias humanísticas, y eso es grave, pues, ¿verdad? Aparte de que se dijo en ese momento también, la política ambiental tiene una estructura un poco sui generis, un poco rara, ¿no?, porque se sale del esquema que sigue la lógica de la política como una intención, luego con sus planes, sus programas, sus proyectos y actividades, para caer en una especie de estructura tautológica política de la política. Es algo que no quedó muy claro, ¿no?, porque cuando se trata de evaluar como dijo usted, de poner a prueba los impactos de los proyectos, es donde uno no ve cómo eso podría ser posible a la hora de su ejecución. Y yo recomendaría a los formuladores que como dicen ahora, la socialicen, ¿no?, en otras palabras, que la hagan pública, así como el proceso de reforma debería ser también menos cerrado, darla a conocer, y que participen la mayor parte de unidades académicas, como le llamamos aquí, la mayor parte de profesionales de la mayor cantidad de disciplinas, para que esto tenga precisamente la posibilidad de incorporarle esta agenda o esta guía que usted nos está planteando. Entonces, pero lo público, hacerlo público es fundamental, porque de lo contrario pueden ser esfuerzos que caigan en el fracaso, precisamente porque la gente lo desconoce y no se involucra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Profesor, por favor. Profesor, ¿se podría acercar? Es que estamos transmitiendo. Gracias. Buen día, mi nombre es Jorge Iván Cifuentes, vengo de la Facultad de Ingeniería, soy investigador. Cuando se presentó esta política ambiental, aquí mismo la vez pasada, esperamos que nos la enviaran, aún no la tenemos. En la facultad no sé si hay profesores o estudiantes que sepan y tengan esta política ambiental todavía, no se ha divulgado. Lo que dice el profesor anterior es socializar,
esta política ambiental hace falta definitivamente. Tenemos una maestría en energía y ambiente, un doctorado en cambio climático en la Facultad de Ingeniería. No sé si los profesores y los que cursan también tengan esta política ambiental, los estudiantes de pregrado de todas las carreras, porque se dijo que era para los 23 campus, ¿no? No era para todos los campus, era una política de universidad y que ahí iba a pasar a la parte nacional, pero sí falta socializar y divulgar definitivamente esa política ambiental. ¿No? Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Por favor, profesor. Buenos días a todos, doctor, buenos días, gracias por sus comentarios. Me llamo Rolando López, vengo del Centro Universitario de Jalapa. Y yo tengo un par de comentarios muy pequeñitos, pero espero que enriquezcan un poquito la plática que usted tiene, y una pregunta relativamente técnica para aquellos que en algún momento pues nos metemos a tratar los temas ambientales y principalmente a nivel de docencia, porque es muy bueno tener claridad en lo que estamos diciendo. El primer comentario es sobre que no me sorprende que el Papa Francisco haya escrito lo que escribió en su última encíclica, porque él bien ha demostrado que está preocupado por la comunidad internacional, por la comunidad nacional y por los bienes por los beneficios de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces no me sorprende. La otra es, siempre lo he pensado tratando de analizarlo, el problema ambiental para mí es más un problema económico que un problema de ciencia y de tecnología. Y quiero poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a McDonald's y parece que yo pago más por los desechos que por lo que consumo. Y eso es así en todo. Las computadoras ahora son totalmente desechables, hasta los autos se descomponen y hay que comprar uno nuevo porque repararlo es muy difícil. Entonces estamos consumiendo los recursos naturales de una manera extraordinariamente ambiciosa. Y eso por el beneficio de enriquecer algunas pequeñas empresas. Respecto a lo de lo que pasó en La Pasión, yo hacía un comentario porque alguien del extranjero me escribe a mi correo y dice, qué pena que nuestros agricultores en Guatemala no puedan trabajar. Le digo yo, es un problema global. Guatemala no produce malatión, tampoco lo comercializamos, no lo venden. Y la empresa que lo aplica tampoco es guatemalteca. Y usted bien lo dijo, ni siquiera el cultivo es originario de acá. Y entonces se enlaza eso con el problema del impacto ambiental. ¿Y qué pasa? No se hace el estudio adecuado. Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta eso. Para mí, si empezamos a resolver el problema económico y de equidad a nivel mundial, resolveríamos mucho el problema de desastre ambiental que tenemos. Pero la pregunta es la siguiente, y es que precisamente qué bueno que quedó ahí esa diapositiva cuando habla de economía ecológica y también mencionó el tema de economía ambiental. Y dijo que en cuestión de economía ambiental habría que tener el coste de qué hacemos para poder, no sé si resarcir o evitar los impactos ambientales. Yo he manejado el concepto de economía ambiental de otra manera y por eso quisiera que me lo aclararan. Lo he manejado desde el punto de vista en cómo el sistema es capaz de darnos sus recursos sin ser afectado y al mismo tiempo de aceptar nuestros desechos sin necesidad, con la oportunidad de que el ecosistema se recupere. No una economía propiamente de moneda. Y yo le entendí a usted que decía que economía ambiental era la economía de moneda. Me gustaría, si tiene alguna ampliación o alguna ejemplificación, porque el tema creo que lo debemos de manejar adecuadamente, principalmente aquellos que están metidos en la docencia. Sí, gracias. Sí, la economía ambiental es lo que genera o segrega el sistema para resolver problemas tan importantes como el medio ambiente. El sistema sigue diciendo que es perfecto, el sistema socioeconómico, práctico y teórico, y que puede resolver el problema del medio ambiente, el sistema, es decir, lo que leemos, lo que estudiamos, lo que nos enseñan. El medio ambiente se resuelve con tecnología, con medidas, con tal. Eso es economía ambiental. Es asumir un problema que antes no se asumía e inmediatamente darle solución, sobre todo descubriendo los costes, identificando costes que no se tenían en cuenta antes, ni en la producción ni en el consumo, y ahora sí. Ese es el paso que da, tímido e insuficiente, lo que entendemos por economía ambiental. Es lo que genera el sistema de la economía liberal. Eso es. Bueno, la economía socialista también se queda igual de... nunca ha entendido lo esencial de la degradación de la naturaleza, porque también ha estado convencida de que lo iba a resolver.
con las fuerzas productivas y no sé qué. Y no se ha dado cuenta de que al manejar el concepto de fuerzas productivas ya estamos actuando de una forma que algún día habría que decir que dejen de producir estas fuerzas, porque los problemas vienen de las fuerzas productivas. Entonces, es un paso que da la economía convencional, la economía estándar, por lo tanto insuficiente. Claro, yo a veces digo, vamos a ver, si cuando hablamos del PIB, pues el PIB sigue siendo el dios de la economía y del crecimiento, claro, el PIB, el indicador del PIB o PNB, sí, el PIB. Crecemos el 4, el 5, Guatemala no sé, en España el -1, el -2 en los últimos años. Este año, para ganar las elecciones, el gobierno dice que estamos creciendo al 3%, que salimos de la crisis. Pero claro, el PIB no nos sirve de nada. ¿Qué es el PIB? Pues es la suma de todo lo que tiene precio al cabo de un año. Bien, pero es que si vamos a una guerra, subimos el PIB. Destruimos el medio ambiente y organizamos su salvación con sistemas, con depuración, con tecnología, e incrementamos el PIB, pero la causa es destruir el medio ambiente. Cada vez que atropellamos a una persona en la ciudad con nuestro auto, estamos incrementando el PIB. Estamos estimulando la economía del hospital, la multa que nos pone, el taller que tiene que arreglar el auto, la indemnización que hay que pagar, eso es PIB. Pero estamos matando a una persona en la carretera. Las víctimas del trabajo, del tajo, ¿verdad?, de los accidentes laborales. Maldita la gracia que tienen esos accidentes, pero claro, generan. Luego habrá un resto que dirá, bueno, pero son horas perdidas, ya, pero cuando muere un empleado se mueven las mutuas y etcétera, etcétera, y las pensiones y tal, todo eso, las mutuas de trabajo laborales tienen muy bien calculado lo que supone en términos económicos convencionales los accidentes laborales al cabo de un año. Un 3 o un 4% del PIB. Los accidentes del trabajo. Estoy hablando de cifras que a mí me suenan de España. Las cifras del tráfico, del tránsito, pues también otro 3 o otro 4% del PIB supone todo ese mundo, todo lo que podemos atribuir, que es contabilizado con un precio, es decir, que entra en el PIB en relación con un accidente. Y yo me digo, en tercer lugar, y si tuviéramos en cuenta todo lo que destruimos, que además no vamos a poder recuperar nunca, con una tasa de descuento espantosa, y que no sabemos muy bien cómo contabilizar en materia ambiental, si tenemos en cuenta, pues lo menos sería un 5, un 10% del PIB. Si sumamos esas tres cosas, nos quedamos con la verdadera realidad, que no crecemos, que es imposible crecer. Porque si crecemos, dice el PIB un 4%, y resulta que las mutuas dicen que los accidentes laborales son un 3%, que lo de la carretera otro 3%, y que lo del medio ambiente, nosotros, que nadie lo quiere evaluar, imaginamos y sospechamos que puede ser más, se nos junta un 10%. Y el PIB nos dice que crece un 4%. La verdad, contable, fría, pero contable, en los mismos términos como con los que actúa el PIB, que son aritméticos, pues resulta que decrecemos un 6%. ¿Por qué? Pues porque es que lo del crecimiento es un entretenimiento que se ha inventado y que nos sirve solo como un indicador homogéneo, porque más o menos todos los países lo elaboran de la misma forma, ¿verdad? Pero es de una insuficiencia y de una poca calidad que no nos sirve como... No nos interesan otros indicadores más profundos. Por eso se recurrió. Lo primero que se hizo fue decir, bueno, esto no vale para nada, no vale más que para decir que el PIB principal, primero es de Estados Unidos y el segundo, antes era la URSS y ahora es China, en fin, para hacer un escalafón. Pero hubo que inventar el índice de desarrollo humano para decir, ojo, no solamente es el precio el que marca, habrá que introducir elementos de tipo social para que podamos hablar de desarrollo, incluso de crecimiento, no solamente de la acumulación de cifras. Entonces la economía ecológica dice, es que esto es insuficiente, es que si no respetamos las leyes de la termodinámica, es decir, de la naturaleza y de la física, pues si seguimos generando... quemando combustibles fósiles y acumulando los gases en la atmósfera que no se difunden, que no se neutralizan, pues eso, estamos cambiando el clima, estamos entrando en una dinámica que no controlamos. Si seguimos basándonos en un sistema de combustión que es la esencia de la industria y de la vida económica, la combustión de residuos, de combustibles fósiles. Combustibles fósiles que cada vez que quemamos producen mucho más desecho o mucho más
desperdicio de energía de lo que aprovechan. Cuando hacemos el balance energético de un automóvil, decimos, bueno, le introducimos 100 quetzales por la gasolina. Bueno, pues en movimiento obtenemos un 10, un 15. Todo lo demás es pérdida. Pérdida de rozamiento, pero sobre todo pérdida en la combustión, en esa transformación física desastrosa que desperdicia 2/3 de la energía y que no se puede mejorar, no se puede mejorar. El motor de combustión interna, es decir, la termodinámica. No se puede superar que una caloría produzca 4,18 julios. Es imposible que produzca 4,19. Claro. Nah, eso la economía, no, eso es... no interesa. Entonces, por eso hay que dar un paso más. Es decir, no, la economía no podemos pensar ni practicar ni predicar el crecimiento cuando nos saltamos las leyes de la física, porque lo vamos a pagar, lo estamos pagando. Y eso lo tiene que entender la economía, tendrá que adaptarse, tendrá que cambiar. Ese es el movimiento de economía ecológica, que es posterior, claro, y que es mucho más radical, mucho más crítico, porque dices que desde el principio nos estamos equivocando, desde el principio, es decir, desde Adam Smith y sus maestros, que todavía tenían una moralidad. Recuerden que la primera obra importante de Smith es la teoría de los sentimientos morales, antes de la riqueza de las naciones. Son economistas, todavía no existe la palabra economista, que me parece que se crea por primera vez ya con Malthus o con David Ricardo. Con Smith todavía no se emplea esto, pero hay una idea de que la economía es una actividad moral. Luego el propio sistema liberal, que estamos hablando de ese sistema, ya se va a desnaturalizar y se va a convertir en un sistema canalla, pero en su inicio, pues, y además va a estar orgulloso de ser un sistema canalla, en su inicio es mucho más moral. Aún así no tenía nada que ver con la naturaleza y recibía no tenía ninguna preocupación por la naturaleza, recibía la herencia racionalista, de decir, no, tenemos que dominar y controlar la naturaleza, ponerla a nuestro servicio, convertirlo todo en recurso, ponerle precio, decía antes en broma, ponerle precio al aire que respiramos, ya se lo hemos puesto al agua. Este es un país en que no se puede beber agua de grifo y debe ser el primer negocio del país, pues claro, si hay que estar siempre con la botellita, pero pronto habrá que ponerle al aire, o sea, habrá quien pretenda ponerle precio al aire y cobrarnos un peaje por día de respiración. El otro día se organizó una polémica importante en relación con el ministro nuestro de Industria, que es un lacayo del sector eléctrico, y porque resulta que quiere imponer un peaje, un impuesto a la utilización de la energía solar, es decir, a las instalaciones autónomas de energía solar, que hay muchas que se han hecho, pero ha llegado un momento en que dice, a partir de ahora ustedes van a pagar un impuesto en razón de que, bueno, eso hay que conectarlo con el sistema general y las perturbaciones. Oiga, me está usted cobrando el sol, que es un recurso general común, es un bien común, no es un bien económico, es un bien libre. Entonces hay esos planos, es decir, es un avance más en la elaboración del coste verdadero de la actividad económica, producción y consumo. Además, pretende que, en segundo lugar, que se tenga en cuenta que la naturaleza tiene unas leyes que no podemos saltarnos, las que estamos dentro, que el planeta es lo que es, que aunque inflemos como si fuera un globito, no se va a hacer más grande. Y en tercer lugar, empezar por el inicio, por la desviación del propio Smith y de la economía clásica, que se han convertido en santones de ese momento en que vivíamos, claro, al final del siglo XVIII, pues es la Ilustración. Estamos hablando de Smith, de Hutchison y de los primeros, que son ilustrados, los escoceses, son la Ilustración, la rama ilustrada británica, que son más los escoceses y mejores que los ingleses. Pero estamos al final de un siglo de exaltación de la razón, exaltación del racionalismo y de un optimismo sin fin, ¿no? Se crea la idea de progreso en el año 1794, que aunque es francesa, inmediatamente se la apropia la potencia económica del momento, que es el Reino Unido, y vale todo. Entonces, pues el futuro es maravilloso y llegan 100 años después y vemos que ya empezamos a no tener escapatoria. Entonces se inventa el término sostenibilidad, se acusa al cambio climático, no al cambio climático, a las causas del cambio climático, se pone en cuestión un sistema que vive de la combustión de combustibles fósiles y encima castigamos los procesos
físicos que no emiten gases, por ejemplo, la energía fotovoltaica, que aprovecha directamente como regalo maravilloso de la naturaleza la radiación solar en energía eléctrica, sin más. Dice, no, pero es que ahí tenemos un rendimiento bajo de un recurso infinito, pues ¿qué más nos da? Por favor, llamaría al ingeniero Jorge Bautista, si se puede acercar con nosotros. Vamos a tocar un pequeño tema económico, macroeconómico y de instrumentos económicos, tal vez haciéndole una pequeña reflexión. Bueno, pues muchas gracias, maestra Toledo, por esta oportunidad. Realmente, pues voy a hacer un resumen de lo que hemos visto dentro del desarrollo de la maestría en Derecho Ambiental sobre la aplicación de los instrumentos económicos en el quehacer ambiental. Y creo que como Estado se va a ver muy beneficiado Guatemala cuando los profesionales que se están formando en la rama del derecho ambiental puedan hacer propuestas y hacer incidencia para que en políticas de Estado se tomen en consideración que estos instrumentos económicos ambientales llegan a fortalecer el desarrollo de un Estado, pero además nos permiten que a nivel local vayamos tomando esa conciencia de que al hacerlo de esta manera estamos sistematizando los procesos económicos en beneficio del ambiente, ¿verdad? Cuando nos hablan de instrumentos económicos ambientales, quizás nosotros creemos que es algo nuevo, pero sin embargo es algo que se ha estado dando en un proceso en nuestro país desde algunos años. Imaginémonos aquí el aporte de los incentivos forestales que hemos tenido, la recaudación por impuestos y multas ambientales que se han tenido, aunque sean muy escasas. ¿Cómo lograr socializarlo y cómo lograr de que esto tome una dinámica de crecimiento? Creo que es lo que es algo que nos va a competir de aquí en adelante por desarrollar. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más, por favor? Maestro Mayorga, lo veo muy callado. ¿Alguna pregunta? Sí, por favor. Bien, buenos días. Mi nombre es Carlos Mayorga, Facultad de Humanidades. Una de las inquietudes que tengo, doctor, y felicitaciones por esa conferencia tan excelente. Usted llega a Guatemala en un momento coyuntural bastante serio y realmente es importante ver la situación desde otro punto de vista. Por ejemplo, tengo acá en mis escritos, ¿qué pasa entonces con las metas del milenio que la UNESCO pues trazó para el año 2015 y que en el mes de septiembre pues vamos a hacer una evaluación en todos los países para ver realmente qué hemos avanzado en cambio climático, en sostenibilidad y todo esto? ¿Por qué entonces hoy en día, digamos, las instituciones que se encargan de toda esta temática no presentan dentro de esto, o posiblemente lo van a presentar para la extensión de esas metas del milenio al 2030 o al 2050? ¿Cómo queremos ver el mundo? ¿Cómo queremos ver el planeta? Y espero pues que su propuesta sea recibida también en la UNESCO y que ojalá pues que usted pueda incidir en eso. La otra cuestión es, el Papa realmente el 18 de junio, sale publicación esta encíclica papal, pero realmente, digamos, ha sido bastante cuestionada y elogiada precisamente esta encíclica, porque sí realmente llega al punto en donde realmente se tiene que ver la situación de la pobreza y la situación que los países industrializados nos han dejado. Un acompañamiento, digamos, un acompañante bastante interesante, Leonardo Bosch, que es de la teoría de la liberación. Pero entonces viene y entonces empezamos a ver que sí realmente hay una incidencia y hay un pronunciamiento bastante interesante para esto. Claro, usted ya nos dio su opinión, no la ha leído totalmente, pero es algo pues que debe de divulgarse, además de la política ambiental de la universidad, que realmente debe de divulgarse bastante, y acá pues hay algunas observaciones en cuanto a que nos debe llegar a todos los docentes. Debemos tenerla para el próximo semestre, en julio, que todos los alumnos tengan esa política ambiental y que realmente podamos tener mucha incidencia en los próximos meses. Esto ya no puede esperar, la situación está bastante difícil y ahora pues tenemos que
que luchar en contra del tiempo, que es nuestro mayor enemigo. Muchas gracias y felicitaciones a la Cátedra de Educación Ambiental, por supuesto. Muchas gracias, maestro Mayorga. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor. Unidas o la UNESCO se plantean como eran los metas del milenio o la década del desarrollo o estas cosas, finalmente vemos que no tiene ningún sentido porque no se consigue nada, se queda todo muy por debajo de lo que se había previsto y quedando siempre una y otra vez en evidencia que nunca existe voluntad política, nunca, nunca. Nunca, en ningún país, ni en las grandes potencias que siguen resistiéndose a ratificar el protocolo de Kioto, ni en los países pequeños que podrían resolver una gran parte del problema con sus políticas directas, soberanas y con independencia de lo que diga Naciones Unidas, ¿verdad? Ese es el fondo, es decir, que en la comunidad internacional, los científicos, una buena parte de los científicos, pero sobre todo los políticos, les importa nada el cambio climático, pero si van a estar 4 años y además no creen en el fondo. O ven incluso bueno que haga más calor y puedan ir más a la playa. Eso no les llega, porque son analfabetos en primer lugar y porque son gente de poco nivel, me estoy refiriendo a una gran mayoría de la clase política en todo el mundo, de una baja calidad moral. Y en las reuniones internacionales, pues igual, yo he estado 3 años asistiendo al ministro en las reuniones del Plan de Acción del Mediterráneo, del PNUMA, en Atenas, 86-89. Con 20 países, los países miembros, y había varios protocolos que se iban aprobando cada 20 años uno, pero además se aprobaban con un texto consensuado que al final no decía nada. Es decir, ningún país se quería comprometer, y el que podía tardaba 3 o 4 años en pagar su aportación, de modo que a escala internacional el panorama es muy, muy desolador, y el vínculo de la angustia climática no está mejorando las cosas. A los chinos les importa 3 pimientos, como decíamos allí, que el mundo se hunda. Porque además dicen, pero si a nosotros nos queda muchísimo para desarrollarnos como ustedes. Y se cargan el planeta ellos, claro, porque no es una potencia normal y corriente, es que estos tienen una población y una capacidad de consumo que, claro, eso el planeta no lo puede resolver. Que como ustedes saben, cuando se elabora la huella ambiental, el planeta ya consume planeta y 1,2 o 1,3 planetas. Ya estamos por encima, desde la primera que se calculó, en el año 96 o así, ya estamos por encima de nuestras posibilidades. ¿Y cómo lo resolvemos? Bueno, pues porque los residuos los tenemos escondidos, porque no reconocemos, porque no actuamos y dejamos latentes, escondidos, latentes, creemos, realmente la acción degradante persiste. Porque si no, ¿cómo vamos a entender que estemos utilizando 1,2 planetas y solamente hay un planeta? Bueno, pues porque la actividad productiva es capaz de hacer eso, de guardar problemas para el futuro. Bien, entonces es lamentable, pero las reuniones internacionales, y además el texto final, yo conozco esas reuniones y algunas otras. Entonces, el primer día ya, además se conocen ya todos los que van una y otra vez, son amigos, y entonces el primer día ya se empieza a redactar el comunicado final, el primer día. Pero claro, en la cafetería, los amigos, las conversaciones de pasillo. Y ese es el trabajo de la conferencia, elaborar el comunicado final, pero claro, a lo largo de los 4 días o lo que sea, pero claro, cada uno trae sus influencias, cada uno tiene que hacer sus consultas, y al final, para que sea consensuado, porque nunca se vota, para que sea consensuado, el texto sale descafeinado, digamos, es decir, nada. ¿Cuál era la otra cosa que me ha dicho? Bueno, y la encíclica, bueno, pues bien, es que este Papa es distinto al anterior y a otros, es un tipo mucho más próximo y efectivamente está trabajando más y le interesa todo y quiere intervenir en conflictos internacionales y claro, cuando le han explicado que él conocería suficientemente, pues el medio ambiente dirá, nosotros tenemos que hacer algo, la Iglesia Católica como institución, porque el Papa anterior no hizo encíclica, que yo sepa. Lo que sí hizo fue ir un día a Asís y decir, este es el patrón de los ecologistas. Los ecologistas, que son muy ateos todos, dijeron que era un tipo simpático, San Francisco de Asís, pero que ya está. Y simpático y, en fin, que es interesante su referencia, pero oiga, déjenos usted a nosotros con nuestras referencias, que vamos por otro camino, que somos más epicúreos, y etcétera, etcétera. Y a los epicúreos decía
no se atrevían a declararse ateos, porque no podía ser, en la Grecia del siglo IV a.C., pero sí decían, pero los dioses, dejémoslos tranquilos que están en el Olimpo y no se interesan por los hombres. Es decir, los dioses existirán, pero como si no existieran. Es decir, no entran en nuestro mundo ordinario, ¿no? No lo he leído, pero desde luego ya me están llegando mensajes de mis amigos, concretamente de una profesora que es la que a mí me ha ido transmitiendo la idea de la justicia ambiental. Ella tiene ciertas publicaciones, una profesora de Derecho de la Universidad de Murcia, y ya me ha mandado el enlace, léete, genial, léete la encíclica del Papa Francisco. De todas formas, la Iglesia es parte importante en todo el mar del planeta, claro, o sea que supongo que ahí los tabúes que tiene la Iglesia de alguna forma aparecerán también en la encíclica, de modo que... Pero es un papa nada que ver con el anterior, que me resultaba extremadamente antipático. Este es esencialmente simpático. Un aplauso, por favor. Creo que hemos llegado al final, nos espera una pequeña refacción con mucho cariño para ustedes. Quiero decirles que nosotros estamos aplicando la política ambiental de la universidad, gracias al licenciado Riquelme, porque nuestros insumos y nuestras compras van a ser verdes, así que ya no tenemos vasos de Duropor ni vasos de plástico, sino que tenemos vasos ecológicos. Muchas gracias. La Universidad de San Carlos de Guatemala, la Dirección General de Docencia y la División de Desarrollo Académico, por medio de la Cátedra de Educación Ambiental Superior, otorgan el diploma de reconocimiento al doctor Pedro Costa Morata por su disertación Integración Ambiental en la Estrategia Académica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, actividad en beneficio de la excelencia en la educación superior y de enseñar a todos. Firma el licenciado Riquelme Gasparico como jefe de la División de Desarrollo Académico, Guatemala, junio del 2015.